En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Con ustedes, como cada jueves, y yo encantado de recibirte esta semana. Le decía yo a Fernando ahorita en el comercial, una de las cosas que lamenté de hace 8 días que estuvo aquí el buen Dani contigo, fue que no me tocó escucharte y platicar contigo, Fernando Ortiz Proal. Qué gusto recibirte. Estimado Ángel, un placer estar aquí contigo, volverte a ver. Un saludo gracias al buen Daniel. Pero sí, pues hoy ya estamos acá de regreso, tú también recuperado y me da mucho Ahí la gusto. llevamos. Oye, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Mira, Ángel, hay un tema interesante que tiene que ver con todo este movimiento en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y en particular con la ley SB4 tejana, ¿no? Pero me parece que es importante primero ponernos en contexto. Cada 12 años se empatan las presidenciales de México y Estados Unidos. Hay que recordar que ellos tienen periodos de 4 años, nosotros de 6. En esta ocasión empatamos y no va a ser sino hasta el 36 que nos volvamos a empatar con ellos. O sea, va a haber 2 procesos de ellos que no va a estar empatado con la elección presidencial mexicana, uno nuestro, el siguiente que no va a estar empatado con la de ellos, y luego nos volvemos a empatar. El punto es que para nosotros es una sí y una no. Y siempre, invariablemente, estimado Ángel, el discurso de la relación bilateral forma parte de la narrativa de las campañas tanto allá como acá, ¿no? El tema de la migración, y lo hemos visto, el expresidente Donald Trump lo retoma con enjundia cuando se acerca el proceso electoral, y aquí en México igual, ¿no? El tema de relación de iguales que decía ayer la candidata Sheinbaum, y no nos vamos a someter, que decía la candidata Xóchitl Gálvez. Igual es un discurso electoralmente imprescindible, ¿no? En este país y allá también. ¿Qué pasa cuando coincidimos en las 2 elecciones? Pues que los discursos se magnifican, ¿no? Claro. O sea, en los dos sentidos, ¿no? ¿Con quién le va mejor a México? ¿Con Donald Trump o con Biden? ¿Con quién le ha ido mejor a México? ¿Con los demócratas o con los republicanos? La realidad, Ángel, dicen los especialistas, es que Estados Unidos tiene su agenda propia y de prioridades, y realmente el tema de la migración es una prioridad mucho más electoral que de agenda pública. Claro. Y que si bien los demócratas han sido más corteses en la relación migratoria con México, al final han cedido esos temas para sacar otros temas cuando no han llegado al gobierno. O sea, se supone que nos va mejor con los demócratas, pero cuando los demócratas llegan al gobierno, negocian con los republicanos, y algo de lo que avientan en la negociación son los temas que supuestamente nos iban a favorecer a nosotros, ¿no? Dejó de enchilada, ¿no? Cuando se le complica a Barack Obama el tema, bueno, pues es de lo primero que les avienta en su momento a los republicanos para calmar el ambiente interno, ¿no? Y que no obstante el discurso agresivo republicano, cuando llegan al gobierno, tampoco se vuelve una prioridad. Y es de veras curioso, y parece un chiste, que se hable tanto del muro y de sellar la frontera y de que Trump se desgarre las vestiduras en su pre-campaña y campaña con eso, y vemos ayer en todos los medios las imágenes de la rejita. Bueno, me parece que está más sólida la que tienen aquí en el Estadio Corregidora, ¿no? O sea, perdón, pero... Y de las de afuera, la del estacionamiento, que está allá a un lado de la Cruz Roja. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, y entran corriendo y también les dan sus patadas. Sí, claro. Y ahí se ve atrás el muro, ¿no? Sí, o sea, ahí se ve así con sus espacios. Sabemos que es un tema de retórica, y que a final de cuentas le ha funcionado muy bien al señor Trump. Tan es así que pues lo está volviendo a ser el tema central de su campaña, y ya volvió más trumpista a Joe Biden que el propio Trump, porque ya lo hizo subirse a este discurso también relacionado con el tema de la migración. Decía yo estos días, ahora que el señor Biden estuvo en Nevada y estuvo en Arizona y está tratando de captar el voto latino, que les dijo, yo no sé si con candor o con toda premeditación, el hecho de yo gané gracias a ustedes el voto de los latinos en el año 2020, porque ustedes votaron por mí, es por eso que yo llegué a la Casa Blanca, y ahora les pido, les suplico que me vuelvan a dar su voto. Pero entonces estamos hablando de una relación esquizofrénica, porque por un lado el señor Biden ha venido retomando el tema migratorio y ha sacado un garrote durante los últimos meses para decir, a ver, vamos a poner
trabas en el tema migratorio, no voy a permitir esto y lo otro, aquello y lo demás allá. Y por el otro lado, intenta conquistar a los mexicanos, a los latinos en general, pero en este caso a los mexicanos, diciéndoles que necesita su voto. Pues ahí eso me parece una esquizofrenia francamente demencial. Así es, estimado Ángel, es que le hablan a auditorios que tienen intereses disímbolos, ¿no? Quieren conquistar el voto latino por un lado, pero por otro lado pues no quieren perder la base del voto tradicional norteamericano, que es muy grande, y están haciendo malabares con las propuestas, ¿no? Es curioso, pero en los Estados Unidos también su política migratoria depende de la necesidad. Tenemos un buen amigo que está en una firma legal importante en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte, que tiene que ver con temas migratorios. Sí. Y él te confiesa que cuando empiezan la necesidad de tener trabajadores, sobre todo para temas de áreas verdes y todo, Claro. se ponen muy relajados, ¿eh? Claro. O sea, no detienen a nadie. Sí, se hacen de la vista gorda y pasen lleguen todos, bienvenidos. y darle. Cuando empiezan a ver que hay un exceso de presencia, entonces es cuando la regula, no es una relación de conveniencia. Ahora, Ángel, nosotros aquí también de repente nos azotamos con este tema y ahora vemos lo de la ley SB4 y bueno, se habla de racismo, se habla de que se transgreden los derechos fundamentales, incluso contemplados en tratados internacionales como la Carta de Derechos de la ONU, etcétera, ¿no? Pero, y hay que decirlo, yo he escuchado aquí en mi queridísimo Querétaro a muchas personas ante estas imágenes cuando cruzan pues los haitianos, los venezolanos, los hermanos colombianos. Y que ahí viene otra ola de haitianos otra vez. Exacto, cuando cruzan la frontera sur y se meten a México y hacen estas caravanas que no se les detiene, no se les quiere o no se les puede detener, no lo sé. Unas quejas importantes por la incapacidad o lo que ellos estiman es la incapacidad del gobierno mexicano para hacer lo mismo que están haciendo en Estados Unidos Claro. y que hoy nos quejamos, ¿no? Entonces, el tema migratorio es un tema sensible en lo local, con implicaciones en lo internacional, pero nosotros estamos también allá abajo, del otro lado, ¿no? Y me parece que somos incapaces de voltear para allá. Sería interesante, después de los discursos de ayer de las candidatas presidenciales, preguntar, bueno, está bien, ¿y allá abajo? ¿Y ustedes qué opinan de lo que estamos haciendo aquí? De las políticas que se han tomado en contra de los migrantes latinoamericanos que están llegando de diversas partes del territorio latinoamericano, pero también de otras partes del mundo y que están utilizando Brasil o Centroamérica como ruta para pasar por México y tratar de llegar a los Estados Unidos. Me parece sobre todo el tema, por ejemplo, y quiero retomarlo, el tema de los haitianos. Son muy fáciles de identificar, pues evidentemente pues el 85% de la gente originaria de Haití son personas de raza negra, por lo tanto, pues si tú los ves en las calles de México, la verdad es que saltan a la vista de manera importante. A mí, yo no puedo entender, Fernando, cómo estamos a 21 de marzo de 2024 y tenemos que seguir hablando de temas que son francamente de neandertales, que se pueda discriminar a una persona por su color de piel. Exacto. Si tú te encuentras en un camellón hoy en Querétaro a un señor que es migrante, que por las circunstancias del destino decidió salir de su país de origen y está ahorita aquí en Querétaro porque va de paso, porque va de camino hacia el norte con la intención de brincar la frontera, si es güerito y de ojos azules, bajas la ventana del vidrio del coche y buscas ahí en la morralla y le das una moneda de 10 pesos. Pero si es negrito y tiene rastas y evidentemente se nota que es una persona, pues a lo mejor de Haití, entonces le subes al vidrio y te haces que la Virgen te habla y volteas para el otro lado. O sea, son circunstancias que a mí me parece... Es irrisorio como en pleno año 2024, en pleno siglo XXI, ya llevamos un cuarto de este siglo y todavía, y aquí en Querétaro, te digo, no digo en Estados Unidos, no digo en Texas, no digo esta ley racista que me parece que es racista, esta ley SB4, no, lo vemos aquí en Querétaro. Si el migrante que está ahí en el camellón y que se va a acercar a lavarnos el parabrisas o a intentar lavarlo, hasta busco un paquetito de galletitas y a ver qué le doy. Pero si es negrito, no. Ciertamente, Ángel, y es curioso, por ejemplo, ver cómo Texas, precisamente Texas, un estado que está tan ligado cultural, económica, geográfica, histórica y socialmente a México, es quizá hoy día el estado más radical con estas políticas, un estado que finalmente lo han construido los migrantes, ¿no?
Tenemos también eso. buenos amigos tejanos de origen latino y es increíble la preferencia y el apoyo que ellos tienen por Donald Trump, ¿no? No obstante el discurso, Y por Abbott. ¿no? Y por Greg Abbott, ¿no? Y él lo sabe y por eso tiene estos desplantes, ¿no? El tema de la ley SB4 es interesante también desde el punto de vista jurídico, porque jurídicamente el debate es muy sencillo. Texas hace una ley en materia migratoria. El gobierno federal norteamericano dice, oye, espérame, eso es competencia federal, mía, nos toca a nosotros. Llega a la corte y la corte dice, pues hay un precedente por ahí de un tribunal que dice que sí se puede. Entonces yo no me voy a manifestar, le pido al Tribunal de Circuito del Corte de Apelaciones del quinto revise circuito qué que revise la legalidad. Y esta corte en una votación 2-1, ¿no? Que es apretada finalmente Sí, de 3, o sea, claro. de 60-30, dice, pues sí viola el convenio federal, ¿no? Y entonces se le da oportunidad al gobierno de Texas de presentar alegatos. Y en ese punto estamos esperando que se valoren esos alegatos. En ese contexto, México interviene con esta figura del amicus curiae, que es, no soy parte, pero el resultado tiene afectación, en este caso en la población mexicana, entonces yo quiero también que me des chance de presentar No, y en las argumentación. Porque al final Adelante. de cuentas, en el método que tú vas a utilizar, me los vas a traer aquí de este lado. Pues oye, sí terminas afectándome a mí Claro, también. y fíjate, desde el punto de vista humanitario, qué complicado, porque dice el presidente López Obrador y las candidatas, incluyendo a Xóchitl Gálvez, que es de oposición, Sí, sí. dice, tiene razón Andrés Manuel López Obrador, si ustedes le dan validez a esta ley, nosotros no vamos a recibir a los deportados de Texas. ¿Y en qué situación se quedan ellos? Claro. O sea, estas personas, ¿cómo se quedan? O sea, Estados Unidos los puede aventar a México, México puede decir no los recibo y los puede aventar o regresar a Estados Unidos. O sea, eso a mí me llama la atención, ¿no? La parte fáctica de esto, ¿no? O sea, ¿y cómo sería el no te los acepto, ¿no? Oye, Sí. no son mercancías, Ángel, son seres humanos. Es que eso es a lo que yo quería llegar, Fernando. Ya nos va a comer el tiempo, pero a lo que yo quería llegar es al punto de que todo esto tiene que ver con politiquería. O sea, no es que a Greg Abbott le moleste el hecho de que mexicanos o inmigrantes de otros países lleguen allá a Texas. A final de cuentas, la economía de Texas, y tú lo acabas de decir ahorita, está asentada en los migrantes, y no solo en los mexicanos, sino en los irlandeses y en los polacos y en los que tú me digas. Estados Unidos, la economía de Estados Unidos está construida históricamente así. Hoy, por un discurso político, alguien descubrió que es redituable. ¿Por qué? Porque le hace eco a un grupo de personas racistas, porque el racismo subsiste, sigue estando en Estados Unidos, y a ese grupo de personas racistas, si tú le cuentas el cuento de que malditos migrantes no son ni personas, yo creo que son hasta animales, que lo dijo el fin de semana el señor Trump. Claro, vienen a dañar. Claro, No vienen a buscar una contaminar oportunidad. la sangre de Estados Unidos. Es un discurso absolutamente racista. Y es más, a lo mejor ni creo en eso, pero te lo voy a contar porque sé que es lo que quieres oír y con eso ya tengo garantizado tu voto. Y en medio de todo eso están las vidas, están las ilusiones, está el futuro de miles de personas que van a sufrir gracias a estas desgraciadeces. Así es, Ángel, y estamos ya tan acostumbrados a esta dinámica electorera en los dos lados de la frontera, que estos acontecimientos que antes hubieran simbrado, particularmente la economía mexicana, hoy parecen no tocar ni con el pétalo de una rosa al tipo de cambio en este país, ¿no? Increíble, ¿Qué es lo que es pero sí. curioso, ¿no? O sea, hemos normalizado las agresiones electoreras. Y ya inclusive pasamos por encima de ellas, ¿no? Exacto. Qué barbaridad. Qué gusto saludarte, Fernando. Igualmente, estimado Ángel, te deseo un espléndido jueves a ti y a todo el auditorio. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana, 7:50.